Hola, ¿qué tal? Vamos ahora a revisar el primer tema de farmacología, que corresponde al concepto y los objetivos de esta ciencia. La farmacología tiene su origen en dos vocablos griegos: fármakon, que significa fármaco, y logos, que es estudio o tratado, por lo que lo definiremos como el estudio o el tratado de los fármacos. Y es una materia realmente extensa porque implica desde que administramos un fármaco, su recorrido por el cuerpo y además las respuestas que produce en él. Se conocen en la actualidad cerca de 10.000 especialidades farmacéuticas, o sea, presentaciones o productos que se pueden adquirir en una farmacia. Algunos son iguales, otros son parecidos. Pero cada fármaco tiene sus propias características, por ejemplo, sus indicaciones, su mecanismo de acción, sus efectos secundarios, sus interacciones, por ejemplo, con el cuerpo o con otros fármacos. De tal manera que la farmacología no es una ciencia aislada. En realidad tiene mucha relación con varias disciplinas, principalmente con la anatomía y fisiología, por supuesto con la química, la microbiología, cuando empezamos a hablar ya de patógenos o gérmenes, y la fisiopatología, que son los procesos de enfermedad que suceden en los organismos. ¿Por qué es importante que el personal de enfermería o la profesión conozca aspectos básicos de farmacología? Pues en primer lugar, porque presta servicios de salud y están en contacto directo con los pacientes. Y esto es no únicamente en un ambiente hospitalario, sino también cuando se realizan cuidados en el hogar. Por lo tanto, hay que estar al día de los fármacos, de sus evoluciones, de las nuevas presentaciones, de aquellos que han sido retirados del mercado, en fin, es un aspecto de estudio largo y continuo. Los fármacos son tradicionalmente sustancias químicas que se sintetizan en laboratorios, y estas sustancias van a producir un efecto sobre el organismo. Si el efecto es deseable, se considera un efecto terapéutico, pero si es indeseable, se considera un efecto adverso. Una vez que un fármaco es administrado en el organismo, entonces ya lo conocemos como medicamento. No es nada más el principio activo que se probó en un laboratorio o en células aisladas, sino que ya está dentro del cuerpo haciendo sus efectos. Los biológicos son un tipo de fármaco que se producen en forma natural en células animales o por medio de microorganismos o en el propio cuerpo humano. Y seguramente ustedes han escuchado hablar de algunos biológicos, por ejemplo las vacunas. Pero dentro de este grupo también se encuentran las hormonas, los anticuerpos monoclonales y una sustancia llamada interferón. Además hay terapias complementarias alternativas, ¿no? Que son aquellas que son extractos de plantas, de hierbas, las vitaminas, los minerales, los suplementos dietéticos y otras prácticas alternativas como la acupuntura, la hipnosis, la biorretroalimentación, por mencionar algunas. La farmacología, en este caso, aplica a los fármacos que se prescriben y que son utilizados para más de una enfermedad, y que la respuesta que debemos de evaluar es una respuesta que mucho tiene que ver en individual. La edad del paciente, el sexo, la masa corporal, el estado de salud, por supuesto que la genética, pero también viene un componente que se conoce como idiosincrasia, y esto es muy personal, ya que la idiosincrasia es la característica peculiar de cada persona, y es la forma como explicamos que un medicamento sí le hizo efecto a una persona y a otra, aunque tenga las mismas características o sea similar, no lo logra. ¿Cómo podemos entonces diferenciar o cómo saber por qué sí o por qué no? No hay duda que existe una idiosincrasia. Para hablar de términos, hablemos de fármaco, que es la sustancia química como tal, que interactúa con el organismo y que puede desencadenar ciertas reacciones. Y medicamento ya es el fármaco, que a veces viene asociado con otros o en combinación y que están destinados para la utilización ya directa en personas o en animales, cuando hablamos de veterinaria. Especial farmacéutica ya lo había comentado. Es un medicamento de composición e información definida,
en una forma farmacéutica, se viene en una presentación a una dosificación determinada, está preparado para su uso medicinal y está dispuesto y acondicionado para dispensarse al público. O sea, está envasado y está preparado y viene en su cajita o viene en su frasco y se adquiere en una farmacia. En la Ley General de Salud en México se dice del medicamento como una sustancia o una mezcla de sustancias y se insiste en el origen natural o sintético y que el efecto tiene que ser terapéutico, preventivo o rehabilitatorio. También se habla de aquellos compuestos que contengan nutrimentos, siempre y cuando vengan en concentraciones superiores a las que se obtienen de los alimentos. Y aquí hablamos de vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos, ácidos grasos, etcétera. Y también tendrán o contemplarán los mismos efectos, un efecto terapéutico, uno preventivo o uno rehabilitatorio. La misma ley, hablando de fármaco, dice que es una sustancia natural, sintética o biotecnológica con una actividad farmacológica y que tiene que reunir ciertas condiciones para poderse utilizar como medicamento o como ingrediente de un medicamento, porque pueden venir combinados. Materia prima es una sustancia de cualquier origen que se utiliza para elaborar medicamentos o fármacos, ya sean naturales o sintéticos. Y esto también se regula, todas las materias primas. La misma ley habla de los aditivos. Ustedes han escuchado que a un medicamento se le agrega algún componente como vehículo, como conservador o como modificador de algunas características, esto para mejorar su eficacia, su seguridad, su estabilidad, su apariencia o la aceptabilidad. Y materiales en general son todos los insumos que se requieren para envasar y empaquetar los medicamentos. ¿Cuáles son los objetivos de la farmacología? Pues en primer lugar es beneficiar al paciente, siempre beneficiarlo, de un modo racional y estricto. ¿Y cómo vamos a lograr que este beneficio se dé? Pues obviamente sabiendo qué hacen los fármacos, cómo lo hacen y además qué problemas pueden plantear. La ciencia farmacológica es multidisciplinaria y se divide en tres grandes áreas a saber. Primero es el fármaco por sí mismo y que comprende varias disciplinas como la farmacoquímica, la farmacotecnia, la farmacognosia y la etnofarmacología. Después vendrá el fármaco en su interacción ya con los organismos. Y aquí hablamos de farmacodinamia, farmacocinética, farmacogenética, farmacometría y cronofarmacología. Y luego es el fármaco analizado en sus aplicaciones terapéuticas y sus consecuencias iatrogénicas, o sea, sus consecuencias que no son benéficas. Y aquí hablamos de farmacología clínica, terapéutica y la farmacotoxia. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla un nuevo medicamento? Desde principios del siglo XIX había preparaciones crudas de plantas, animales o de minerales. Y la experimentación fisiológica y la química experimental nos permitió identificar los componentes activos y los efectos sobre el organismo. Sin embargo, no había investigaciones clínicas sistematizadas, por lo que se presentaron muchos efectos adversos. Uno muy conocido fueron miles de casos por allá en 1960 de una anormalidad al nacer que se llama focomelia y que fue inducida por un medicamento que se llama talidomida. Posterior a esto, como que hubo un gran revuelo y se emitieron normas para la protección. La focomelia, les decía, es esta alteración por este producto llamado talidomida que curiosamente se daba precisamente para eh, como calmante de las náuseas que se presentan en los primeros meses del embarazo. Pero después por ahí, en esta etapa entre 1957 y 1963, que fue el último año que se utilizó durante el embarazo, o que se prohibió precisamente por esto, pues cuando se dieron estos casos. Curioso es que este medicamento se siguió utilizando después, pero para otras cosas. Y se puede utilizar, por ejemplo, para mieloma múltiple, para otras formas de cáncer y otras alteraciones. Pero precisamente en el embarazo produjo estas consecuencias bastante graves. Entonces, cuando contemplamos un nuevo medicamento, se hablan de cuatro etapas. Una investigación preclínica, una investigación clínica que tiene tres fases, una revisión de la solicitud de este nuevo fármaco o de medicamento innovador y finalmente la vigilancia farmacológica que se dará
durante todo el tiempo que el fármaco esté ya a la venta y que se estará analizando y que en un momento dado se cambiará su utilización para otros fines o se cancelará por completo y se desechará. Y la duración de cada uno de estos pasos o etapas va a ser muy variable. En esta gráfica se muestra, por ejemplo, lo que es la investigación preclínica y se habla de un margen de 1 a 3 años con una media de 18 meses. Después la investigación clínica con sus 3 fases que duran entre 2 y 10 años con una media de 5. Después la solicitud a la autoridad reguladora que dura de 2 meses a 7 años con un promedio de 2 años. Y después la vigilancia post-comercialización o lo que sería la vigilancia farmacológica, que es ya cuando está puesto a la venta. Entonces, en la investigación preclínica se hace en laboratorio, se hace en células, se hace en animales, y aquí es donde se determinan los rangos de las dosis, por ejemplo, los efectos adversos, y se deben de satisfacer ciertas pruebas farmacológicas, toxicológicas y bioquímicas. Sin embargo, como estos resultados son en laboratorio y son en animales, no se pueden considerar de ninguna manera concluyentes. Por eso se pasa a una investigación clínica más adelante. Pero una vez que se ha cubierta esta fase de investigación preclínica, entonces se va a presentar a la autoridad reguladora, COFEPRIS en el caso de México, la FDA en los Estados Unidos y la EMEA en Europa. Se presenta esta carpeta con los resultados de laboratorio y se da paso entonces ahora sí a una investigación clínica. Y en esta investigación clínica, les decía, pues lleva 3 fases. Y esta es la parte más larga del proceso de aprobación de un fármaco, que es donde se va a evaluar su beneficio en el ser humano. Primero, por lo general, se llevan a cabo pruebas en sujetos sanos y posteriormente en aquellos que tienen alguna enfermedad para la cual se desarrolló este fármaco. Entonces tenemos una fase 1 sanos, una fase 2 enfermos y una fase 3 de enfermos. Por lo general son voluntarios todos. Y ya cuando se pone a la venta es a población abierta y tendrá que continuar la vigilancia para ver si no resultan otros problemas relacionados con ese medicamento. Entonces la fase 1 de la investigación clínica es la parte inicial. Mencioné hace rato que se hacía con voluntarios, generalmente son sanos, entre 20 y 80 participantes, y bueno, se valora la presencia de efectos dañinos, si lo toleran, la farmacocinética, que va desde la absorción, distribución, metabolismo y excreción. En este caso, las pruebas generalmente no son ciegas, o sea, significa que el investigador y los sujetos conocen el medicamento que se están tomando. Y en ocasiones también se puede hacer en sujetos enfermos, sobre todo en algunos casos, por ejemplo, de medicamentos antineoplásicos, aunque se espera cierta toxicidad, pero aquí la oportunidad de tratarlo en ese tipo de enfermos pues no puede esperar, y si se espera el paciente pudiera morir. En la fase 2 ya hablamos de alrededor de 100 pacientes o pocos cientos, es una evaluación ya controlada y limitada. Son estudios experimentales, se hacen al azar, o sea, aleatoriamente se escogen a los participantes, son estudios ciegos, en este caso el sujeto es el que desconoce cuál fármaco recibe, o el investigador, perdón, sí lo conoce, pero no se le da a conocer al sujeto para que no esté predispuesto mentalmente a decir que no sé, que lo toleró bien o que se sintió mejor, simplemente por saber que estaba recibiendo un medicamento. Es en el caso de los estudios en que se hace con otros estudios de control que recibe un placebo. Pero otro estudio de control puede ser un grupo de pacientes que está recibiendo otro fármaco similar o fármaco de referencia. Lo que queremos ver si este nuevo tiene ventajas sobre el que ya se conocía. Pero de igual manera no se le dice al paciente, mire, este es o el sujeto de investigación, este es el fármaco nuevo, y entonces ya se le genera una expectativa de que le va a ir mejor, ¿no? En la fase 3 estamos hablando de miles de pacientes, es una evaluación bastante extensa y generalmente se hacen en estudios doble ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que ni el investigador ni el sujeto saben si están recibiendo el medicamento nuevo o el de comparación o el medicamento nuevo contra el placebo, y esta fase lleva muchos años, por lo general de 2 a 10 años, y se siguen algunas guías muy estrictas para el diseño de los estudios con acuerdos de buena práctica clínica.
Si los resultados de la investigación clínica son positivos, entonces se hace una solicitud para que se revise por la autoridad normativa. Esto puede tomar alrededor de 2 años, puede ser antes. Si se aprueba el fármaco, bueno, se continúa el proceso, o si se rechaza, pues va para atrás y volver a hacer más ensayos o volver a buscar alternativas terapéuticas. Pero ya cuando termine esta fase y es aprobada, se le puede dar un nombre nuevo a este fármaco o medicamento innovador. ¿Cuánto cuesta y cuánto tarda hacer un estudio clínico? Estamos hablando que por lo general pueden ser 12 años, pero pueden ser más. Y un costo que va entre los 500 y los 1.000 millones de dólares. Por eso los medicamentos nuevos por lo general son muy caros. Y a veces dicen, bueno, es que es de marca, entonces es más caro. Bueno, claro que el laboratorio tiene que recuperar el gasto que hizo en elaborarlo, ¿no? Bueno, primero en ensayar, elaborarlo, bueno, producirlo, luego probarlo, que fuera efectivo, y después ya empaquetarlo, envasarlo y ponerlo a la venta al público. Obviamente eso cuesta. Y para esto se le da a ese laboratorio una patente que dura 20 años a partir de que presenta la solicitud, son improrrogables, y cuando la patente de un medicamento innovador vence, entonces ya puede ser comercializado por otros laboratorios o algunas otras marcas comerciales. Y es donde hablamos de medicamentos genéricos. Viene la parte final, la vigilancia farmacológica. Ya se está utilizando el fármaco en población abierta, se debe de continuar vigilando el fármaco cuando se está utilizando, también se pueden seguir haciendo estudios, y el resultado de estos estudios y además la farmacovigilancia pueden limitar incluso el uso de algún medicamento a cierto grupo de pacientes, o pueden encontrar consecuencias tales que entonces se retire totalmente del mercado. ¿Qué tiene que ver el personal de enfermería en este proceso? Bueno, precisamente en el proceso de vigilancia farmacológica son fundamentales. ¿Por qué? Porque están cerca del paciente, entonces pueden monitorizar los efectos terapéuticos, las reacciones adversas y reportar dichas reacciones a quien se considere pertinente. Y una cosa adicional, como ustedes mismos ahora, como personal de enfermería, pueden prescribir fármacos básicos, habrá que estar atentos precisamente a los efectos adversos que pudieran presentarse. Muchísimas gracias.